La historia es la máxima expresión de identidad cultural de los pueblos. Por consiguiente, es responsabilidad de todos aunar esfuerzos para el pronto rescate de los valores históricos de la República Dominicana. En medio de esta imperiosa necesidad, surge como un rayo de luz en la oscuridad, una peña con la historia, un espacio de carácter histórico en el que se dan cita connotados intelectuales, escritores e investigadores a hurgar los aspectos más profundos de nuestra historia. Una peña con la historia, debates, comentarios, análisis y entrevistas. Una peña con la historia, un aporte del Archivo General de la Nación a la cultura nacional. Saludos República Dominicana, amables oyentes de todo el país. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este programa especial, Una Peña con la Historia. Un espacio histórico-cultural para debatir, analizar, comentar y reflexionar sobre los acontecimientos y episodios más relevantes de nuestra historia. Están con nosotros, como siempre, Ramón Paniagua, profesor adjunto de la Escuela de Historia de la UAS, director de investigación científica de la Facultad de Humanidades, actualmente director del Departamento de Investigación del Archivo General de la Nación. Carlos Andújar, sociólogo, antropólogo, profesor titular de la UAS, Premio Nacional de Ensayo, encargado del área de divulgación del Archivo General de la Nación. Roberto Casá, investigador, historiador, miembro de la Academia Dominicana de la Historia, actual director del Archivo General de la Nación. Un servidor, Daniel Raposo, en la conducción, y nuestro invitado especial, el profesor Frank Moya Pons, historiador, investigador y educador. Es uno de los más notables y difundidos de los historiadores dominicanos, egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una maestría en Historia de América Latina e Historia de Europa de Georgetown University y obtuvo su doctorado en Historia de América Latina, Desarrollo Económico y Métodos Cuantitativos de Columbia University. Ha impartido cátedras de historia en la Universidad Católica Madre y Maestra, en Columbia University de New York, en la Universidad de la Florida y en The City University of New York. Ha realizado intensa labor como articulista de los principales periódicos y revistas nacionales. Su obra Manual de Historia Dominicana, la cual es usada como libro de texto a nivel secundario en el sistema educativo dominicano. Actualmente presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Vamos a darle una cordial bienvenida al profesor Frank Moya Pons. Muchas gracias, buenos días. El tema que nos ocupa, el tema que nos atañe, ciencia de la historia. Está sobre la mesa. Ramón, como siempre, tú haces una introducción general al tema y tiene los micrófonos. Gracias. Bueno, yo podría decir en cierta forma que tenemos un programa histórico y de historia vamos a hablar y vamos a aprovechar bien la oportunidad. Tenemos con nosotros sin duda las dos más grandes personalidades, ¿verdad?, en el campo de la investigación, en la historia, en el país. Y vamos a tratar de hacer un conversatorio con ellos, quizá no tanto desde el punto de vista académico y racional, sino con cierta aproximación también, en cierto sentido humano, vamos a llamarle así. Y vamos a iniciar con nuestro invitado, y luego el profesor también Casano responderá en ese orden. Una pregunta bastante simple, pero que el sentido que queremos extraer es cómo se aproxima, qué es la historia, cómo se aproxima usted, cómo descubre usted esa inclinación hacia la historia, de dónde nace la pasión hacia la historia. Entonces hay dos preguntas. Sí, claro que sí, porque la primera nos lleva a la segunda. Sí. Una respuesta muy simple de lo que es la historia es toda actividad humana pasada. Y por otro lado, el estudio de esa actividad humana del pasado. Okay, eso es básicamente la historia. Uno puede extender ya las explicaciones a partir de ahí, pero lo cierto es que la historia es lo pasado
que ocurrió de una sola manera. No es lo que pudo haber ocurrido. Justamente anoche en la academia, después de la puesta en circulación del libro sobre el periódico, del periódico El Cable, hubo un señor, el hijo de don Badín Garrido, que vino con la misma pregunta y me dice: ¿y aquello que no pasó pero que pudo haber ocurrido es historia? Digo yo, no, de ninguna manera. Sin embargo, aquello que pudo haber ocurrido y que no ocurrió es susceptible de ser tratado como novela, como leyenda, como mito. Es trabajo ya de la imaginación. Pero la historia es nada más que lo que ocurrió y el estudio de lo que ocurrió. Roberto, usted tiene... Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto, con una acotación, y es que lo cubre todo. O sea, insistencia, tú lo has dicho, Fran, lo cubre todo. Todo es histórico. Todo es histórico. Todo es histórico. Porque a menudo se habla de hechos históricos y hechos no históricos. En realidad, todo hecho es histórico. Corresponde a cada generación, a cada investigador determinar qué es importante, que de lo que no lo es, porque además está en función de cada síntesis. En una época algo puede ser importante, digamos, hace 100 años las mujeres no existían en la historia. Hoy día existían en la realidad, en la acepción primera que señala Frank, que a menudo en Francia sobre todo se pone historia con mayúsculas, todo lo que sucedió, el estudio de ella, perdón, es lo contrario, el estudio entonces se pone con mayúscula, la disciplina. Entonces, bueno, la disciplina varía. Antes la mujer era un ausente de esa historia, hoy día está en el centro de esa historia. Se sabe que el trabajo femenino en el hogar puede tener la misma dignidad e importancia que el trabajo en la empresa, etcétera. O sea, eso depende. Y yo diría, hay un punto muy importante en este aspecto, y es la subjetividad. Lo que alguien pensó, aunque no tuviera ninguna repercusión en otros ámbitos, pero si quedó plasmado y se puede conocer, eso es historia. También es historia. Y puede ser importantísimo además. Y eso conecta entonces con el otro tema. Es que lo histórico, o lo que le podríamos llamar la materia histórica, es siempre cambiante. Lo que una generación percibe como lo histórico, que es lo que ha dicho Roberto, puede ser que una generación anterior no lo haya percibido como tal, y luego adquiere relevancia y permanece. Y así se va construyendo justamente el conocimiento histórico, por un proceso de sedimentación a través del descubrimiento gradual de la materia histórica. Es decir, que esa idea que se tiene, que nosotros a veces con profesores repetimos en las aulas, de que la historia también es aquello que trasciende, que le da una dimensión a lo sucedido, que va más allá del hecho mismo, porque todo se convierte en lección para las nuevas generaciones. No todo lo sucedido posiblemente no sea hecho histórico para los fines del estudio. En cada momento, dependiendo del momento. Lo que pasa es que lo trascendente es que para una generación, para un momento, hace trascender un hecho que por mucho tiempo estuvo opacado, que es lo que decía Roberto en relación al tema de la mujer. Lo que pasa es que toda historia es parcial. La historia total es imposible, porque para que tú puedas reconstruir y narrar y transmitir en su totalidad aquello que ha ocurrido, aunque sea un solo evento, un solo episodio, sería necesario que tú empleases por lo menos el mismo tiempo en esa reconstrucción que tomó a ese hecho ocurrir. Y resulta que ese hecho no es un hecho aislado, ese hecho está entroncado en un montón de raíces que tienden al infinito. Entonces no hay posibilidad de historia total. Entonces las generaciones, los pueblos, las sociedades, las clases, los intelectuales, las universidades, las empresas, las escuelas, escogen en función de el contexto cultural en que se desenvuelven, escogen aquellas porciones, digamos, del acontecer para reconstruirlo, narrarlo y transmitirlo. Pero Roberto decía algo que me impresionó un poco, y es que cuando él decía que es historia lo que alguien pensó que puede ser plasmado, así es. Entonces la pregunta mía es, no importa el tiempo en que sea plasmado, porque se puede pensar algo en un momento histórico determinado y no ser plasmado durante mucho tiempo.
O sea, si se plasma a posteriori, también es histórico. Es que lo que estamos diciendo creo que lo pone en evidencia claramente. Todo rastro que queda de un pasado es histórico, tiene importancia a priori. Y bueno, lo que acaba de decir de nuevo Fran insistiendo, cada generación va haciendo selecciones de lo que considera más importante que otras cosas. Por definición, no todo se puede plasmar. Hay una imagen que utiliza un historiador francés sobre la película, el filme. El hecho histórico se podría decir que está totalmente recogido en una fílmica de lo que sucede en un acontecimiento, pero en realidad no lo recoge todo. No. Ni la fílmica. No. No lo puede recoger Son todo ambos. por definición, porque cada una de las personas filmadas en un acontecimiento están pensando cosas distintas, están actuando en función de motivaciones, y eso no lo recoge la fílmica. O sea, por definición, la reproducción es imposible. La historia lo que implica es una selección, una comprensión. Aquí vamos a otro tema. La historia debe reproducir, o más bien recoger, informaciones clave, datos, para los fines de una interpretación. Entonces la interpretación sí debe dar cuenta de la globalidad del fenómeno. Tiende a eso, pero desde luego, por definición, es imposible captar, como explica bien Fran, todas las aristas de un proceso. Se escogen algunas que el investigador o los investigadores consideran muy significativas. Y entonces Ramón ha mencionado una palabra que también es clave. Él dice es un ángulo. Y eso es lo que explica las variedades de la historia. Y lo que explica, eso que él le llama ángulo, las distintas perspectivas a partir de las cuales tú puedes ver, reconstruir y transmitir en narrativa un hecho histórico. Y por eso sobre un mismo hecho usted puede tener distintas reconstrucciones, distintas perspectivas que pueden ser objetivamente válidas en función de su mayor o menor aproximación hacia el objeto que están describiendo, narrando. Eso nos lleva a un perspectivismo que corrige mucho posiciones tradicionales de algunas escuelas que creían que nada más era posible hacer un solo tipo de historia. No, hay muchas formas de hacer historia. La destreza, la formación del intelectual, la agudeza del historiador influyen mucho en esa interpretación del hecho, y también su posición ideológica que condiciona la propia interpretación del hecho histórico. Tiene que ver eso con la discusión sobre la objetividad del hecho histórico o del análisis del hecho histórico. Sí, es correcto, pero hubo, por ejemplo, en Inglaterra una época en que se consideraba historia nada más que lo que era historia política. Y como mencionaba Roberto muy al principio, hay una serie de acontecimientos, de hechos, para llamarle, que aun cuando hayan pasado desapercibidos durante siglos por una sucesión de generaciones, llega un momento en que son descubiertos, recuperados por la memoria. Exactamente, y descubiertos como historia, con mayúscula en este caso también, como gran historia. Y hay un caso muy interesante que no tiene nada que ver directamente, digamos, con hechos sociales. Por ejemplo, la música de Juan Sebastián Bach permanece perdida, ignorada, no era parte de la historia de la música hasta que se descubren estos manuscritos. Entonces, ¿era que no existía esa música? Claro que sí que existía. Esa historia estaba ahí, pero estaba sepultada, estaba guardada, no había sido descubierta todavía. Estas disquisiciones nos lleva también a otro problema, que es el de la fuente. Normalmente la historia escrita en los términos de disciplina con mayúscula, como se ha planteado aquí, es aquella que nace a partir de la escritura, pero existía historia antes de que la escritura. Y también los giros y los cambios que se han planteado en la actualidad dan paso a otro tipo de fuentes, como el caso de las fuentes orales, que en la temática, en el ámbito que está mencionando el profesor Casá de las subjetividades, juegan un papel fundamental. ¿Se puede hacer historia sin documentos, profesor? Claro que sí, los taínos la hacían. Bueno, los areitos eran historias. Si usted lee lo que dicen los cronistas, que los areitos eran
narraciones cantadas y bailadas de la que contenían la memoria de la comunidad. Eso es historia. No son documentos escritos, no, pero en definitiva el arreíto se constituye en un documento, sí, porque el concepto de documento o fuente debe ser expandido, más abierto, mucho más expandido. O sea, una práctica institucionalizada ya es una fuente. Sí, entonces, evidentemente, lo que plantea Frank es crucial en el sentido de que el historiador tiene que recoger una multiplicidad de recursos para el conocimiento de la historia y no circunscribirse, sin que signifique que está inventando, a lo que literalmente dicen las fuentes. El historiador debe trascender las fuentes. Es algo delicado. Un historiador positivista del siglo XIX no lo hubiera aceptado esto, pero hoy día sabemos bien que la fuente no es restrictiva. Sobre la base de su información se pueden elaborar interpretaciones estrictamente no contenidas en la fuente, desde luego no al margen y en contra de la fuente, en contra sí de manera puntual. O sea, la fuente no es sagrada, la fuente puede estar equivocada, y eso se sabe desde el positivismo, desde la escuela histórica alemana, que su centro está en la crítica de la fuente debe ser criticada. Ahora, siempre el trabajo se hace en ese ámbito de la fuente, solo que se puede negar su dato específico, al tiempo que hoy día ya las modernas corrientes de interpretación histórica plantean que la interpretación se despega un tanto de la fuente sin renunciar a su conocimiento, como es lógico, porque de otra manera sería ficción. Lo mismo sucede con la antropología física y la arqueología como fuente de la historia, para reconstruir el pasado, sobre todo en sociedades ágrafas. Claro. Que entonces no hay otros documentos y no hay historia oral, porque han desaparecido esas culturas, pero han dejado cultura material, han dejado rastros fósiles que pueden ser instrumentos para reconstruir, medios para reconstruir el pasado a partir de una serie de técnicas y eso que le dan validación. Bueno, entonces, en otras palabras, y esto es para nuestros oyentes, porque esto obviamente ustedes lo saben muy bien, la palabra documento hay que entenderla en un sentido bien amplio. Un esqueleto en un cementerio taíno o un cementerio español o francés del siglo XVIII es tan documento como una carta del presidente Lilis. Exactamente. Pero hay algo más que ocurre con los documentos. El documento tiene varias lecturas, posee distintos significados. Y lo curioso desde el punto de vista epistemológico es que esos significados normalmente, además de que objetivamente posee distintos significados, también el historiador le asigna distintos significados en función de su personalidad, sus intereses, su ideología, su formación, su educación, ¿no? Y el estado también del mismo documento, ¿no? Porque a veces ustedes tienen un documento al que le falta, vamos a decir, 4 o 5 líneas. Contextualmente, a veces es posible usted saber qué pueden haber dicho esas líneas. Y hay historiadores que asumen ese significado o se lo asignan al documento, siempre que digan que efectivamente están haciendo eso. Una brevísima también acotación. De todas maneras, estamos circunscritos por los documentos. Uh-huh. O sea, la documentación o el espectro de fuentes relativa a un problema o periodo nos obliga a cambiar la naturaleza del discurso. En la época de la llamada prehistoria, cuando no había escritura, el tipo de narrativa es obligatoriamente distinta a cuando hay escritura. Pero es que hay muchos tipos de escritura. Una cosa son las escrituras de los templos, que generalmente se refieren a temas sagrados, por ejemplo. Otra cosa es la escritura de los archivos renacentistas de los príncipes, que se refiere exclusivamente a actos administrativos y del poder. De manera que obligatoriamente estamos circunscritos por lo que nos dice la realidad de la fuente. Lo otro se perdió. El 99.999 de las cosas históricas, o sea, de la realidad objetiva, se pierde irremisiblemente. En el caso de la llamada prehistoria se pierde la práctica totalidad, sino nunca la totalidad. Aquí hay que hacer uso de un concepto infinitesimal, pero evidentemente mientras más nos acercamos al presente, más podemos saber, primero por el volumen de la documentación, en segundo lugar, porque como acaba de decirse, tenemos la posibilidad de interactuar con los actores.
Hay categorías en la historia de acuerdo a la importancia del acontecimiento, del hecho. Y pregúntamelo de nuevo de otra manera. Sí, hay categorías, igual que en otras ciencias, en la historia de acuerdo a la importancia del hecho en sí. ¿Pero qué es para ti categoría? Bueno, una jerarquización, qué sé yo, de acuerdo a la importancia de los hechos. Que si hay hechos que son más importantes que otros. En su relevancia. Lo que hay son causas eficientes. Y en el contexto de una narración, obviamente que hay eventos que son más significativos y más decisivos en la producción de ciertos acontecimientos que se consideran históricos. Pero en el concierto universal de los acontecimientos, todo tiene la misma importancia. Ahora, en la narración hay acontecimientos que tú los seleccionas porque son más importantes para tu explicación y por lo tanto tú los privilegias como hechos históricos. Y son reiterados. Por ejemplo, la independencia nacional 1844 no puede estar ausente para explicar lo que es la dominicanidad. Entonces son reiterados porque tienen una importancia mayor desde el punto de vista de la jerarquía, por su importancia que tiene para el futuro, porque la historia también tiene que ver un poco con la pregunta que hiciera originalmente Paniagua, tiene una función para explicarnos y una función también para entender los procesos a los propios pueblos. Entonces, bueno, reiterar el 27 de febrero, en 1865, es un poco ir a la memoria, recuperar de la memoria aquellas cosas que nos justifican hoy. Y eso es un poco una función que tiene la historia importante. Yo quería también hacer una puntualización para que ustedes comentaran que la historia originalmente se apoyó mucho en documentos oficiales. Y se hizo una historia a partir de los documentos oficiales. ¿Cuándo comenzó a romperse con esa tradición? Fran. No, eso hace mucho tiempo. De hecho, ya en el siglo XVIII se está empezando a hacer historia a partir de documentación privada, cartas, por ejemplo. En la historia caribeña hay una serie de obras producidas a principios del siglo XX que hacen más uso de documentos privados que de documentos oficiales, de cartas, y a medida que iba avanzando el siglo XX, tú te vas dando cuenta como, por ejemplo, hablando de nuevo de la historia del Caribe, los libros de contabilidad de los dueños de barcos negreros que iban a África a buscar esclavos son más importantes que cualquier documentación oficial. O sea, poco a poco, y en el curso del siglo XX, de una manera acumulativa, el uso de fuentes alternativas a los documentos oficiales se ha ido privilegiando. Vamos a una primera pausa. Yo después En breve regresamos con su programa especial, Una Peña con la Historia. El Archivo General de la Nación ha recabado valiosos testimonios orales a través de entrevistas a luchadores por la libertad, sobrevivientes de gestas, participantes en conspiraciones contra la dictadura de Trujillo, soldados de la Guerra de Abril, comandantes constitucionalistas y otros actores del acontecer nacional. Este material está contenido en imágenes y audio. Hasta la fecha se han filmado y grabado más de 300 personas vinculadas a la historia contemporánea. Mantenga la sintonía en Una Peña con la Historia.